Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La paz del Señor Jesús te acompañe y su Santo Espíritu siga produciendo en ti ese vivo deseo de querer seguir aprendiendo más y más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestro estudio y justamente vamos a centrarnos en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de los inicios, es el libro de los comienzos. Justamente como su nombre hebreo lo dice, Bereshit. Bereshit significa principio o inicio. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis están todos los temas que se desarrollan a lo largo de todos los 66 libros de la Biblia, con la diferencia de que en el libro de Génesis están sus principios o está la semilla que se desarrolla en toda la Biblia. Pero hoy vamos a centrarnos específicamente en el libro de Génesis capítulo 1, verso 3 al 5. Y buscaremos dar respuesta a estas tres intrigantes preguntas. ¿Qué es la luz de Génesis 1, 3 al 5? ¿Por qué existe luz antes de haber sido creado el sol? Porque el sol fue hecho al cuarto día. ¿El sol es la única fuente de luz? Son preguntas que vamos a buscar respuesta en la Biblia a través de un análisis rápido pero profundo, partiendo desde la comprensión del texto bíblico, específicamente en el idioma original en que fue escrito. Pero vamos a definir primero lo que es luz. Según el diccionario en el lenguaje español, luz es el agente físico que hace visible los objetos. Además, la luz es toda radiación electromagnética capaz de ser percibida por nuestros ojos. Esto es el significado más básico de lo que es luz. Pero si vamos a la ciencia, vamos a encontrar miles de teorías, miles de hipótesis acerca de la luz. Pero vamos a centrarnos específicamente en lo que el texto bíblico dice respecto a lo que es la luz. La luz en el idioma hebreo significa o es la palabra or. Or que significa alba o significa amanecer. Pero el énfasis de esta palabra or está puesta en que es un resplandor brillante, así como el sol al mediodía. Cabe destacar de que la luz es una forma visible de energía que mediante su acción sobre las plantas transforma los elementos compuestos en alimentos tanto para el hombre como para los animales. Es más, la luz hace otros muchos procesos naturales que hacen posible o son necesarios para la vida. Es interesante también hasta aquí mencionar de que se han buscado múltiples explicaciones de lo que es la luz. Muchos académicos, muchos eruditos bíblicos, gente con mucha capacidad intelectual ha buscado dar respuesta a este planteamiento. ¿Qué es la luz de Génesis capítulo 1, verso 3 al 5? Vamos a tomar cuatro explicaciones de cuatro estudiosos de la Biblia, de cuatro personajes muy prominentes en los estudios bíblicos. Vamos a tomar primero el planteamiento que hace Francis Castell. Francis Castell dice lo siguiente: la luz no es Dios, sino que la luz es criatura de Dios y es creada mucho antes que el sol, porque el sol fue creado en el cuarto día. Esa es la explicación que da Francis Castell. La segunda explicación la vamos a tomar del doctor Merlín Alomia, donde nos dice que el sol y la luna ya existían y por el estado de caos en que estaba la Tierra no podían cumplir sus funciones. A la vez estaría explicando el ciclo de la tarde y la mañana antes del cuarto día, ya que en el cuarto día solo se les dio el propósito de separar el día de la noche, para separar las estaciones y los años. Por lo tanto, la postura que se toma es que el sol y la luna fueron creados
antes de la semana de la creación, pero en estado de tohu y bohu, que quiere decir informe y vacío, al igual que la tierra. La tercera explicación la vamos a tomar del doctor Richard Davidson. Él dice lo siguiente: la presencia divina fue la fuente de luz del primer día, según Salmo 104, porque menciona a Dios cubriéndose de luz como de vestidura. Si al ser Dios la luz en los primeros días de la semana, Él estaría enfatizando la naturaleza teocéntrica de la creación, o sea, la creación centrada en Dios, en contraste con la heliocéntrica, que es la creación centrada en el sol. Esto podría prevenir toda tentación de adorar al sol, que podría resultar de ser el sol el primer objeto creado. La cuarta explicación la vamos a tomar de un famoso teólogo católico, San Agustín de Hipona. San Agustín dice lo siguiente: la naturaleza de la luz creada por Dios es espiritual. Ella puede ser la primera criatura creada perfecta por esa palabra, la cual fue llamada primeramente cielo. Cuando se dijo en el principio, hizo Dios los cielos y la tierra, del mismo modo que Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo, pues se entiende que el Creador la llamó así y volviéndose hacia Él fue iluminada. Estos cuatro planteamientos son tomados de cuatro personajes de mucho conocimiento bíblico, de profundidad bíblica, pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a hacer uso de la exégesis para poder comprender qué es la luz de Génesis capítulo 1, verso 3 al 5. ¿Qué es exégesis? Exégesis es una explicación o una interpretación de un texto de una forma correcta que nos va a permitir poder explicar el texto bíblico partiendo de qué? Partiendo desde otros textos de la Biblia que hablan de un mismo asunto o que hablan de el mismo contexto que está hablando Génesis 1, 3 al 5, que es el contexto de la creación o el origen de todo. Dice el texto bíblico: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta luz, como ya lo dijimos antes, viene del hebreo or. Esta luz no era del sol ni de la luna, porque el sol y la luna fueron creados hasta el cuarto día. Entonces, ¿cuál era esa luz? En el mismo contexto del origen o en el mismo contexto de la creación, el apóstol Juan, en el libro de Juan capítulo 1, verso 1 al 5, habla de este asunto y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sabemos muy claramente que el Verbo es Jesús. Él ha estado desde el principio y participó de la creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Todas las cosas han sido creadas por Jesús. En Jesús estaba la luz. Y Jesús mismo, hablando respecto a la luz, en Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, hablando respecto a esto, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el que es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él
tenga toda preeminencia. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 4, verso 6, segunda de Corintios 4, 6, dice: porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Además, esta misma luz que también menciona el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, es la luz que va a brillar cuando haya cielos nuevos y tierras nuevas, según el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 3 al 5, que lo vamos a analizar más adelante. Es más, es necesario entender de que Dios manifestó o Dios hizo o Dios mostró su presencia a través de la luz. La luz era necesaria ¿para qué? Para poner en funcionamiento todas las leyes naturales que rigen el universo. La luz es la fuerza electromagnética que mueve las otras fuerzas, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas nucleares, haciendo posible la vida. Y aquí, haciendo un paréntesis, quiero recordar que Dios pudo sacar luz de las tinieblas, Dios pudo manifestarse en las tinieblas, porque recordemos que para Dios nada es imposible. Y si Dios pudo hacer eso, dime vos, ¿qué impide que Dios haga grandes cosas en tu vida? ¿Qué impide que Dios pueda quitar esa oscuridad que tal vez te impide ver al Señor Jesús en todo su esplendor? ¿Qué impide que Dios pueda quitar tal vez el pecado, tal vez las cosas malas de tu vida, tal vez las cosas que aún no has podido vencer? ¿Qué impide? No impide nada, porque Dios es el Dios poderoso, es el Dios que iluminó el mundo cuando todo estaba en tinieblas. Y además, dice Dios que la luz era buena. Esta luz primordial fue la luz del Mesías, dice el comentarista judío llamado Rashi, que es el nombre que él da o el seudónimo con la cual él comenta la palabra del Señor. Dice: esta luz primordial fue la luz del Mesías, fue lo primero que el Eterno reveló en la creación. Sin embargo, esa luz fue separada de las tinieblas, fue escondida del mundo para ser revelada más adelante. Y el libro de Juan capítulo 1, verso 4 al 10, muestra un poco más luz respecto a este asunto. Dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado por Dios, aquí está hablando de Juan, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar ¿de quién? Para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y aquí hace la aclaración: no era él la luz, sino vino para dar testimonio de la luz, o sea, de Jesucristo. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. El texto bíblico dice que la luz verdadera existía, y esta luz verdadera vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Y justamente Jesús, hablando respecto a esto, en el libro de Mateo capítulo 4, verso 13 al 16, narra y dice lo siguiente: dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los asentados en la región de la sombra de muerte, la luz resplandeció. Y el libro de Juan capítulo 3, verso 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y Juan 8:12, Jesús habla otra vez y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta aquí vamos a dejar los textos porque hay muchísimos más textos que hablan de Jesús como la luz. Hasta aquí, si por A o B deseas tener todo el material que estamos analizando, puedes solicitarlo con completa confianza, puedes escribirnos un mensaje, puedes enviarnos un correo que gustosamente te estaremos haciendo llegar el material. Y el libro de Hechos relata específicamente el encuentro que una persona tuvo con la luz. El apóstol Pablo o Saulo, antes de convertirse al cristianismo, antes de ser Saulo, él relata y dice lo siguiente, que él cuando se encontró con Jesús, él vio una luz y de esa luz salía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos capítulo 26, verso 13 al 15. Muy bien, entonces hemos analizado y hemos visto textos que hablan de lo que es luz, que hablan de quién es la luz, de quién era esta luz del primer día en el libro de Génesis capítulo 1, verso 3 al 5. Ahora, vamos al último libro de la Biblia para poder ir cerrando el estudio de hoy. El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, recibió de parte de Dios múltiples revelaciones, y una de ellas fue el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el libro de Isaías capítulo 62, verso 22 y 23, donde habla de la creación de cielos nuevos y tierras nuevas. Y justamente es en este contexto donde el discípulo amado, el apóstol Juan, recibe esta visión que está registrada en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 3 al 5. Y dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su rostro estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque el Señor mismo los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Al final del conflicto, de este conflicto universal entre el bien y el mal, de este colosal conflicto que se ha venido llevando hace muchísimo tiempo, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, esta luz que alumbraba en el primer día de la creación volverá a ser manifiesta, pero esta vez de manera visible y de manera permanente, cosa de que todos los fieles, todos los salvados, todos los que van a habitar en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en las tierras nuevas que Dios ha hecho, van a poder disfrutar de esta manifestación directa y visible de Dios. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, a más allá de poder entender el propósito principal de este estudio, me gustaría también invitarte a ser partícipe de esta manifestación de la gloria del Señor en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Para eso es necesario que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador y vivas una vida conforme a su palabra. En conclusión, la luz manifestada en el primer día de la creación, la luz de Génesis capítulo 1, verso 3 al 5, es la presencia directa de Dios.
porque la presencia directa de Dios hace posible de que haya vida, no solo vida física, sino vida espiritual, porque la vida física es importante, pero lo es aún más la vida espiritual. Dios pudo hacer resplandecer luz en las tinieblas. Su presencia es luz. Y justamente Dios también quiere iluminar nuestras vidas a través de su presencia. Dios quiere quitar las tinieblas de nosotros. Dios quiere mostrarnos un camino agradable, un camino de luz. Dios quiere mostrarnos una senda correcta por la cual podemos vivir. Dios quiere darnos principios correctos para poder regirnos y para poder vivir una vida conforme a su voluntad aquí en esta tierra. Una vida de preparación para su segunda venida. Querido amigo, que el Señor te bendiga. Querida amiga, querido hermano, querida hermana, que el Santo Espíritu siga trabajando en tu vida, siga transformando tu ser y siga produciendo en vos esa necesidad de querer seguir alimentándote de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te hago la cordial invitación a no perderte las próximas presentaciones, las próximas explicaciones y los próximos estudios de la palabra del Señor. Recibe la paz del Señor y que Dios dirija tu vida.